Lo vemos todo. Yo ahora te invito a que te quedes con nosotros porque hablamos de algo importante como es la tiroides, Julia. Sí, Alfonso, además nos acompaña la doctora Julia Sastre, ella es endocrina en el Hospital Universitario de Toledo. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un placer que vengas con nosotros a hablarnos de algo importante como es la glándula tiroidea. Celebramos el Día Mundial el 25 de mayo y es que hay 750 millones de personas que padecen alguna patología tiroidea. Claro. Muchísima gente muy tiene problemas de frecuente. tiroides. Sí, sí, se calcula que el 10% de la población española tiene enfermedades relacionadas con el tiroides. ¿Por qué hay esta cantidad tan inmensa de personas? ¿Hacemos algo mal o esto te toca No, y ya está, es que doctora? es frecuente. No, yo creo que no tiene nada que ver con nuestro Ni modo con la de vida. alimentación, ni con nuestro modo de vida. En principio no, es que son muy frecuentes. Y ahora que hacemos tantos análisis, pues probablemente las detectamos también más. Veía también que los niños también tienen que vigilarse el tiroides, que a veces, y las embarazadas sabemos que siempre Eso hay, es fundamental. lo tenéis muy controlado vosotros los endocrinos, pero los niños también tenemos que vigilar el funcionamiento de las tiroides. Es menos frecuente las alteraciones. Es muy importante cuando nacen, es una de las pruebas que se hacen en el talón para detectar muy precozmente alteraciones de la función tiroidea en los niños, que es fundamental para O sea, el desarrollo. en la prueba del talón es cuando En nos la prueba sale. del talón se está incluida ya la determinación de TSH, que es la hormona que nos regula fundamentalmente. Y es que es muy importante para el desarrollo neurológico, para la intelectual. Entonces ahí está. Luego en los niños en general no es tan frecuente como luego en la edad media y a partir de la adolescencia, pero los pediatras siempre están pendientes de ver si crece un poquito la glándula, si tiene un poquito de bocio y alguna alteración que se debe tratar. Julia, afectan sobre todo la glándula tiroidea, suele ser una patología, el tiroides, más de mujeres. Más de mujeres. Porque como nosotras las hormonas, que nos las llevamos todas, ¿verdad? Pues esta tampoco nos la vamos a dejar en el camino. Es que, a ver, la mayor parte de las enfermedades que vemos de función en el tiroides son enfermedades autoinmunes y en general las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en el sexo femenino. Algunas otras ventajas tenemos, pero esta no, Esta no la llevamos. tenemos. El Esta teléfono no la está abierto, tenemos. doctora, para que la gente nos pueda llamar. 925 28 87 91. Si ustedes prefieren, nos mandan un WhatsApp al 660 37 39 30 y nos preguntan. Cuando no tenemos tiroides, pues como bueno, vamos viviendo, pero no somos conscientes de la cantidad de funciones que controla la glándula tiroidea. Muchas. Es fundamental, es un órgano fundamental, pequeñito, sencillo, porque solo se encarga de producir y sintetizar hormonas tiroideas y almacenarlas, pero es que es fundamental tener las hormonas en su sitio, porque es fundamental para calcular el gasto cardíaco, para el desarrollo intelectual, para la temperatura, para muchísimas cosas, es fundamental tenerlo bien. Y cuando no se tiene bien, pues Empiezan esos síntomas. hay que tratarlo. Claro, y ahora ha dicho las palabras claves para la temperatura. ¿Qué se notan muchas personas que tienen problemas de tiroides? Ay, noto como cambios de temperatura. Cuando les falta hormona suelen tener frío y cuando les sobra, tienen un hipertiroidismo, tienen calor. Tienen calor. Inapropiado para la época del año que sea. Falta también de apetito y a la vez también mucho O apetito. mucho apetito, es decir, que depende. También es verdad que la mayor parte de los síntomas a veces son muy inespecíficos, porque cuando nos hablan de ganancia de peso o estreñimiento, las mujeres es que eso... Eso lo tenemos no, como eso. casi Y formando parte de entonces, nuestra vida. solo cuando los síntomas son muy evidentes es cuando ya aparecen estas alteraciones más claras en los análisis, pero muchas veces detectamos pequeñas alteraciones en los análisis que no requieren tratamiento, Que no solo requieren tratamiento. vigilancia. Solo vigilancia, doctora. ¿Y cuáles son esos síntomas evidentes que nos hacen pensar que podemos tener un problema en la glándula tiroidea? Pues en el hipotiroidismo, es decir, cuando te funciona mal la glándula o te funciona poco la Poco, glándula, por eso hipo. generalmente es intolerancia al frío, sensación de pesadez mental, es decir, como que Como somos dolor de más cabeza, lentos, o sea, no, más lentos está más lento a la hora de mentalmente. reaccionar. Eso a la hora de reaccionar. Vemos el colesterol muy alto a veces en los análisis, ganan peso, la piel muy seca. Eso es cuando producimos poca hormona tiroidea y cuando producimos en exceso, que es menos frecuente que el hipotiroidismo. Lo más frecuente es el hipo. La mayoría de la gente tiene hipo. Pero cuando tenemos hiper, pues vamos a tener más calor, taquicardia, es decir, palpitaciones del corazón, va a ir mucho más deprisa. Aún en estado de reposo. Estando en reposo, vamos a estar más nerviosos, inquietos. Entonces son síntomas que veis que son totalmente diferentes. Y normalmente cuando nos diagnostican hipo o hiper, nos quedamos ahí, porque yo tengo alguna conocida que dice, se me ha cambiado ahora, digo, ¿pero cómo es eso? Eso puede ser. En las enfermedades autoinmunes del tiroides, las tiroiditis autoinmunes, pues son en realidad es un cajón desastre. Yo siempre les digo a las pacientes, es un cajón desastre, a veces estamos en el hipo, a veces en el hiper,
Y en algunos casos hay modificaciones, porque los anticuerpos que unas veces estaban estimulando, en un momento determinado disminuye la producción de hormona tiroidea y te quedas en hipotiroidismo. Impresionante. Eso puede ser. Y es que las enfermedades autoinmunes a veces son un poco caprichosas. Son un poco caprichosas. Y entonces encontramos a muchas mujeres que dicen, oye, pasa un periodo que estaba engordando y ahora me he quedado súper delgada. Que claro, la gente prefiere a veces estar en hipo, pero todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Doctora, y lo importante es medicarse. O sea, cuando vosotros los endocrinos consideráis que los niveles no son aptos, hay que medicar. Hay que tratarlo. Tenemos fármacos muy buenos tanto para el hipo como para el hiper. Para el hiper utilizamos los fármacos antitiroideos que nos frenan la producción de hormonas tiroideas, y en el caso del hipo, pues por desgracia no podemos hacer que vuelva a funcionar, pero tenemos hormona tiroidea sintética que es igual que la hormona que produce ¿Como la insulina al final? Igual. Y en el caso de los diabéticos, pues en este caso tienen que tomar la levotiroxina, y eso es un tratamiento oral, generalmente es fácil. Hay algunas peculiaridades, siempre les tenemos que decir que lo tomen con el estómago vacío, que no lo mezclen con otros alimentos, porque la absorción es un poquito delicada, pero en general es fácil de controlar. Y se acostumbra uno a vivir con esa pastilla, porque habrá mucha gente que nos está viendo y dice, pues llevo tomándome yo la tiroxina no sé cuánto tiempo, porque la gente lleva mucho tiempo con esa pastilla. ¿Efectos secundarios? Si nos pasamos en la dosis, por lo que sea, porque en ese momento hemos perdido peso, pues podemos tener síntomas de hay que hiper. regularla. Claro, hay que hacer analítica de forma periódica. Pues generalmente, si estamos muy estables con la dosis, pues una vez al año los médicos de atención primaria lo hacen fenomenal. Los pacientes que tienen muchas pérdidas, a lo mejor que modifican mucho el peso o que disponen de otros tratamientos, a lo mejor tenemos que hacer controles más cerca uno de otro, pero en general los hipotiroidismos suelen ser fáciles de controlar. El hiper es más, hay que estar más pendiente. Pero hay menos casos. Pero hay muchos menos Lo casos. más seguro que en el bombo te toca más el hipo. Más el hipo. Y doctora, tiene que ver a veces también, porque me pasó a mí en una analítica y me decía mi hematóloga, dice, pues ha pasado un poco tiempo, que lo tenía un poco al límite, me dijo, pasa un periodo de estrés, y coincidió que yo había estado un poco más nerviosa, y digo... Eso no lo podemos saber, a veces no sabemos pues porque hay alteraciones, pero también ten en cuenta que la TSH es un valor biológico y que tiene modificaciones a lo largo de los meses y entonces lo importante es ver la tendencia, es decir, si una TSH está un poquito alta y luego vuelve a estar normal, tampoco nos tenemos que preocupar mucho. Nos está llamando una espectadora de Toledo. Ella se llama María Luisa. María Luisa tiene 62 años y lleva 13 años padeciendo tiroides. Primero ha tenido hipo y ahora hiper. Vaya. Y ahora hipo. Y de momento dice que está un poco ahí perdida. A veces puede pasar, a lo mejor es que le hacen muchos análisis y le cambian mucho la dosis, porque hay veces que si modificamos muy frecuentemente la dosis no damos tiempo hasta que se regularice, es decir, que a veces hay que tener un poco de paciencia. Si ella está asintomática, pues a lo mejor... 13 años lleva, dice. Claro, sí, pero es que hay veces que también hay enfermos y enfermedades. Hay enfermos, la enfermedad la sabemos, pero el paciente a veces es un poquito más variable y lo que hay que hacer es estar tranquilos, o sea, no agobiarse y a lo mejor pues esperar un poquito más al siguiente control para no tener que modificar mucho el tratamiento. Claro, porque al modificarlo si no, tanto es cuando no claro, se termina a veces liamos un poco al cuerpo. Y entonces claro, hay que y el tener cuerpo paciencia. no sabe cómo comportarse Entonces ante tantos cambios. Hay que tener paciencia, que se fíe de su médico. Si tienen que subirle o bajarle mucho la dosis, a veces es mejor calmar un poquito, pausar un poco los análisis y esperar un poquito. O sea, pausar para ver un poco en qué se va a quedar, si le hace claro. falta más o menos medicación. Doctora, hay otras cosas que también debemos de contar y que tienen que ver con problemas en la glándula tiroidea. Precisamente ayer me decía una compañera, pues mañana operan a mi cuñada, dice, porque le ha salido un nódulo en la glándula. Claro, la palabra nódulo ya como que nos deja un poco así. Mucha gente tiene este problema y no tienen por qué ser malignos. La Doctora, mayoría son benignos. La mayoría son benignos. ¿Y eso se nota? Se notan los nódulos. O sea, tú notas como una inflamación. Puedes notártelo a la palpación o no, se puede detectar en una ecografía. La mayor parte de las veces hay que hacer, si tiene las características ecográficas necesarias, se hace una punción, con lo cual sabemos las células y entonces le podemos diagnosticarlo de benigno o de maligno. Pero la mayor parte de los nódulos son benignos. ¿Y se quitan, se operan? Solo si molestan o si son malos. O si son malos. La mayoría se pueden vigilar. En el caso de esta compañera decía que a su cuñada se lo iban a quitar porque dice que había crecido y podía afectarle a las cuerdas vocales. Entonces, en ese caso, preferían extirparlo. Si es de tamaño muy grande, sí que se quita y los cirujanos lo operan muy bien. ¿Y sale de manera independiente a tener o no tiroides? No tiene por qué tener, o sea que eso... No,
A ver, las enfermedades del tiroides las podemos dividir en dos grandes grupos, de las que hemos hablado antes, que eran alteraciones en la función Eso es. o alteraciones en la forma. En la forma. Que es que salen bultos o proliferaciones de células dentro de la glándula. Eso es lo que se llama un nódulo de tiroides. O sea, que la glándula puede tener enfermedades de un tipo o del otro. O de otro. A veces coexisten. Por eso es que yo conozco casos de enfermedades que A veces incluso... tienes enfermedades que tienen un nódulo y produce más cantidad de Eso hormona es. tiroidea, pero no siempre es así. Incluso cuando hay alteraciones en los análisis, también te mandan la ecografía. Eso no deberíamos hacerlo si no palpamos nada. Porque Pero si cuando no, veis algo sospechoso. Eso es, solo cuando tocamos algo, porque si no, al final hacemos muchas ecografías Sí. y encontramos nódulos muy pequeñitos que no tienen Y ya nos importancia asustamos. y ya empezamos con el agobio Eso y es con verdad, doctora. la sospecha de que me va a pasar algo. Entonces, sabemos muy bien los endocrinos y los médicos de familia cuándo hay que pedir una eco y solo cuando realmente tocamos algo o se palpa alguna alteración o un ganglio o un nódulo tiroideo. Y doctora, cuando, por mala suerte, porque estas cosas pueden pasar, sí que encontramos un nódulo maligno, hay un tratamiento también. Un tratamiento que Y es una generalmente es- evolución muy buena, ¿verdad? Cuando hay y un tumor normalmente en tienen el un tiroides, pronóstico incluso la extirpación muy de la bueno. propia glándula. Se quita la glándula, a veces hay que dar yodo radioactivo y Eso a veces es. ni siquiera hay que dar yodo radioactivo y luego el pronóstico suele ser muy bueno. Muy con un bueno, y la esperanza seguimiento, de vida de personas que tienen, vamos, viven prácticamente sin normal, glándula, muy bien. sin ningún problema. Y pueden hacer una vida normal, y todo. totalmente normal. Y no tienen que tener, además, ningún tipo de tratamiento, solamente el yodo. Tienen que tomarse su medicación con hormona tiroidea para sustituir el hipotiroidismo porque no le tenemos la glándula, pero si se les da una vez yodo, si hace falta, y luego un seguimiento periódico para ver si los marcadores del tumor están bien. y ya está. Yo tengo algún familiar y han evolucionado fenomenal. Sí. Y doctora, una cosa también importante, la genética. ¿En esto importan mucho los genes? Sí. Vamos a colocar el micrófono micro. de la doctora y estábamos hablando de esta pregunta que nos hacemos todos, porque es que los genes están ahí y los genes en esto mandan bastante, doctora. Sobre todo en las alteraciones funcionales del tiroides, en el hipotiroidismo, las enfermedades autoinmunes es muy frecuente. O sea, madres que e afecte- hijas con madres, tiroides, hijas, abuelas. Abuelas con tiroides, tu pregunta siempre y va a pasar. En el caso de los nódulos tiroideos también hay una cierta agregación familiar, pero esa la conocemos menos también. Es muy También hay fácil que agregación. preguntemos, ¿y usted, su familia, hay alguien? Y dices, uy, a mi madre está operada ya también de bocio hace años, con lo cual también, o sea, en general siempre tenemos que preguntar a los pacientes por sus antecedentes familiares. Y doctora, por ejemplo, hablábamos de esos antecedentes familiares. En el caso de que tengamos antecedentes, ¿debemos hacernos nosotros una analítica? ¿Debemos consultar con nuestro médico de cabecera o tampoco sesionarnos? No sesionarnos. No sesionarnos, no tiene por qué. No tiene por qué, y solamente si hay alguna alteración en la clínica o analíticamente por otro motivo se encuentra alguna alteración, investigar un poquito más. Pero de entrada no hace falta, no hay que hacer un despistaje, un screening, no está Eso es. indicado hacer No está eso. indicado en No este hay caso. que volverse locos en estos casos. ¿Los cambios hormonales en la mujer, la llegada de la menopausia, pueden afectar también a que, o no tiene nada que ver? Es que No como la tiene nada que menopausia ver. te salen tantas cosas, Claro, yo pero digo, eso es solo otro falta también eje, eso es tiroides. otro eje hormonal diferente. Puede ser que las pacientes que tienen hipotiroidismo y cuando llegan a la menopausia, a veces tenemos que ajustar un poquito las necesidades de hormona tiroidea porque al tener menos estrógenos, eso hay que ajustarlo. Ah. Pero no siempre, es decir, que eso en las revisiones periódicas se va viendo, pero no tiene nada que ver el eje gonadal, que es el eje de la menopausia, Eso con es. el eje tiroideo. Y doctora, ¿tiene que ver también con afecta el perfil férrico las tiroides o no tienen por qué? No tiene por qué, salvo que tengas alguna... Si el colesterol, que me quedo con ese dato. Claro, en los hipotiroidismos hay menos gasto metabólico y entonces se acumulan las lipoproteínas, el colesterol, pero desaparece cuando tú tratas con hormona tiroidea. Exactamente, o sea, cuando tomas tu pastilleja, Claro. se Eso es. desaparece el Otra cosa es que colesterol. tengas luego el colesterol alto por otro motivo. Exactamente. Pero en principio se corrige, esas hipercolesterolemias secundarias al hipotiroidismo se corrigen. Y lo de respecto al hierro, en sí el hipotiroidismo o el hiper no tienen nada que ver, pero si tienes otra enfermedad autoinmune asociada, por ejemplo, pues una gastritis autoinmune o una anemia perniciosa, pues entonces Es que sí. estuvimos hablando hace poco con una compañera tuya de las autoinmunes, que es increíble, el mundo Increíble. autoinmune es increíble, ¿eh? Sí. Y cada vez más. No es que cada vez haya más enfermos autoinmunes, sino que cada vez pues se trata más Los todo, detectamos. se investiga más, y eso también es positivo. Sí, o sea, que por tenemos que supuesto. verlo como algo positivo. Por eso el mensaje que mandamos hoy, que es 21 de mayo, día 25, Día Mundial de la Enfermedad Tiroidea, que cada vez los tratamientos están más evolucionados, que la gente vive perfectamente, que los de 150 millones están medicados y que es importante que la gente que no está tratada, que lo esté.
sí hace falta, es decir, sus médicos de atención primaria... ¿Qué consecuencias puede tener no tratar a una persona que tenga hiper o Pues hipotiroidismo, en un doctora? hipertiroidismo maltratado o no tratado, pues puedes tener problemas cardiovasculares, arritmias, y puedes tener problemas de hueso, puedes tener osteoporosis, porque claro, el gasto metabólico del hueso puede empeorar. Exacto. Y en el caso del hipotiroidismo, aparte de que pueda subir el colesterol, pues claro, puedes tener alteraciones pero importantes como un coma mixedematoso, que es una enfermedad muy grave y que hay que tratar, que es la falta total de hormonas durante muchos meses. Es una cosa muy rara. Pero si se detecta a tiempo, el tratamiento es sencillo y los pacientes tienen que estar absolutamente tranquilos con el tratamiento. Pues genial. Muchísimas gracias, doctora Julia Sastre. Siempre es un placer Gracias a tenerte en el programa Endocrina del Hospital Universitario. Todo lo que suerte tenemos de tener los médicos que tenemos en nuestro hospital. Gracias Muchas de gracias corazón, a vosotros. doctora Sastre. Bueno, pues nos vamos ahora a la crónica social, así que quédense con nosotros porque viene muy activa.